Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, vamos a ir haciendo un tiempito, esperando alguna conexión. A ver, vamos a ver si dejamos esta, la sacamos. ¿Cómo están? A ver, voy a habilitar los mensajes. A ver cómo está el audio. Hola Luciana. Voy a agregar un micrófono para que tenga mejor salida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo va esta experiencia? A ver, ¿de qué lado es? Estamos por acá. A ver, ahí ya le dimos entrada. Ahí ya agregué otro micrófono para que, por las dudas que no tengan un buen nivel. Hola Angelina, perfecto. Genial. ¿Y cómo va esa energía? ¿Cómo la estamos sintonizando? Ah, bien. La bobina es maravillosa. Genial, Marta. Bueno, ¿cómo estás, Marta? Tengo listo el collar Flor de la Vida, así que de un momento a otro lo voy a estar acercando. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estamos? ¿Ya llegó el envío, Miguel, a Rosario o todavía no? Genial, genial. Bueno, ¿y cómo va el uso de la bobina? ¿Cómo va? Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos con esa bobina? ¿Son los primeros pasos en algunos casos? Ah, bien. Nos pasa que los niños nos enseñan a cómo usarla, porque ellos captan de manera innata cómo funcionan las cosas y tienen una percepción. Hola Graciela, ¿cómo estás? Ah, genial, Luciana, una pequeñita para él, sí. Trabajan en conjunto las dos y tienen un nivel, un grado de acción muy similar a la grande cuando están las dos a la vez. Porque ahora vamos a esperar que se estabilice el ingreso de personas. Somos 5 personas en el grupo. Cuando pasan unos minutos y ya no se incorpora nadie más. Genial. O sea que Manuel ya la están usando. Sí, por ahí hay personas que interpretan que la pequeña es como un juguete. En realidad es un juguete donde nosotros vamos descubriendo y aprendiendo lo simple y mágica que es la energía cuando recupera su movimiento. Hola Angelina, hola Tere, Tere, ¿cómo estás Tere? Vamos descubriendo cómo funciona la energía. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo funciona la energía cuando recupera, cuando encuentra esa resonancia de movimiento orbital? ¿Cómo funciona absolutamente todo en el universo? Y es lo que nos da la posibilidad de poder estar aquí en este planeta nosotros haciendo la transformación. Así como una usina transforma la energía y la convierte en algo accesible para la tecnología, el cosmos y el planeta, la Tierra, la atmósfera, transforma esa energía primigenia para que pueda ser utilizada por nuestros cuerpos. Y nosotros, un poco cabezudos, vamos aumentando el rango de experiencias, ¿verdad? Hemos aumentado a un punto donde... ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? María Magdalena. ¡Qué nombre!
vamos experimentando lo que en la frecuencia, en lo que es la longitud de onda, podríamos decir que es hacia lo negativo y hacia lo positivo, ¿no? La bipolaridad humana, donde vamos haciendo uso y en algunos casos abuso, pero para eso está, si la ley lo permite, así que hemos venido aquí a esta experimentación como esencia fotónica de luz a recibir un cuerpo humano a través de esa pasión, ese fuego que se genera en el vínculo de personas masculina y femenina, donde esa luz es atraída y puede convertirse en lo que hoy día somos nosotros, ¿verdad? Seres humanos densos, con densidad, con experimentación y aprendiendo a interactuar en la energía, que bueno, somos los dioses por aquí, ¿verdad? Venimos a ensayar eso. Y en base a cómo vamos viviendo esta experiencia, vamos trascendiendo, digamos que vamos estableciendo un parámetro coherente, aprendiendo, por eso a veces se dice el karma del pasado, cuando una persona viene con muchas limitaciones y en otros casos con muchas posibilidades también, que tiene que ver. El karma es lo que rige el pasado, las experiencias que nosotros hemos vivido son las que van marcando ese rango de experiencia. Entonces, bueno, podemos venir con una discapacidad quizás motriz, quizás con una discapacidad la comparativa media, porque nosotros le llamamos normalidad a lo que estadísticamente tenemos en abundancia, pero en realidad cada uno viene a hacer su experiencia y que todo es valedero. Hola María, ¿cómo está el Chaltén por allá? Cada uno tiene su rango de experiencia, fabuloso, y desde ahí es que nosotros con la energía, y cuando podemos trabajar en resonancia con la matriz divina, no con nuestra intención, no tratando de meter lo que a nosotros nos gustaría, claro, pero esto sería mejor porque si funcionara de esta manera y de la otra, y sí, seguramente ahí queremos dar por entendido que la divinidad se equivocó en darnos todo este escenario. Y en realidad es el escenario donde uno permite que fluya esa energía sagrada y la manifestación el poder de nuestra inacción es la que genera esa transformación. Y ahí la divinidad se manifiesta. Porque en la medida en que yo voy tratando de manejar vínculos, situaciones, para que estén de acuerdo a mi visión, que yo creo que es lo mejor, que siempre podríamos decir que hacemos esa trampita, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿verdad? Bueno, historias del pasado que tenemos, hay abundancia de esas historias enroscadas que después no hay cómo salir de esa maraña. Bueno, a través de la energía, a través de esta resonancia, a través de esa fractalidad que vamos logrando mover con este resonante, vamos estableciendo que los campos de energía estén armónicos y puedan abrir puntos de luz. María, ¿cómo está en el Chaltén el... Uy, tumbé el micrófono. ¿Cómo está en el Chaltén el frío y la nevada? Bueno, cuéntenme ustedes un poquito de qué vamos a hablar. Cuéntenme qué duda surgió, qué tenemos para compartir, y ahí vamos enfocando. ¿Qué les parece? Para mí, si escriben, es prácticamente lo mismo que si estuviéramos en vivo, ¿eh? O sea, que si fuera una videoconferencia donde estuviéramos todos. Tengo algunas aplicaciones, pero me pasa que cada vez que las comparto, las personas no instalan la app y bueno, suceden esas cosas, ¿verdad? Entonces optamos por... hola Alberto, ¿cómo estás? Opté por utilizar directamente la transmisión e ir respondiendo los mensajes porque todos tenemos Facebook y todos comprendemos cómo es el funcionamiento.
La señal cuando hablo es buena, se me escucha bien, no se enciman las palabras. A ver, Luciana, la bobina responde al dueño porque a veces a mí me pasa mi mamá y veo que no responde exactamente como conmigo. Ah, María, dejó de nevar, está más tranquilo, bien. ¿Y el domo geodésico? ¿Cómo está ahí el domo geodésico? ¿Y por qué vibra tanto cuando la aplico? Bien, entonces vamos por qué se mueve de manera distinta y por qué se mueve de manera distinta cuando la ocupa otra persona. Bien, Angelina, vamos a hablar un poquito de la pentaflor. ¿Por qué se mueve en forma distinta y por qué vibra? ¿Por qué a veces vibra, verdad? Cuando nosotros utilizamos la bobina, estamos, hola Gisela, ¿cómo estás? Hola Angélica, ¿cómo estás? A diferencia del alcance de la BK pequeña, tenés ambas, claro. Tiene un poquito menos de potencia de interacción. Y la bobina chica que la grande. Estando las dos trabajando en equipo, cuando uno tiene, hola Claudia, cuando uno ocupa las dos, trabajan de manera similar con una potencia similar. Distinto es que uno solamente utilice solamente la pequeña. Bueno, el punto para aclarar ciertas cosas, vamos a hablar de cómo funciona la bobina. El jueves vamos a hacer un programa 14:30 donde vamos a hablar específicamente del uso de los péndulos, cómo funciona la energía en el péndulo y por qué es que funciona de esa manera. Claro, no lo podés usar por las temperaturas. ¿Qué tal, Martu? ¿Cómo estás? Genial. Bueno, entonces, como les decía, el jueves vamos a tener un programa aplicado. Hola, Mónica. Un aplicado directamente a qué es lo que pasa con el péndulo y cómo funciona la energía ahí. Bien, ahora vamos a hablar de la bobina. A veces pasa que hace el movimiento armonioso y luego vuelve al sentido contrario. Bien, nosotros vamos a tener los siguientes movimientos, hacia adelante y hacia atrás, cuando obviamente estamos testeando. Vamos a tener, hola Claudia, ¿cómo estás? Vamos a fijar a las 19 horas o 20 horas, todos los sábados hacemos una transmisión en vivo. Y también los jueves 14:30 a través de Canal Mantra por YouTube. Canal Mantra 14:30 todos los jueves. Este jueves vamos a hablar de los péndulos, pero no del péndulo específicamente de cada modelo, sino qué está pasando, cómo interactúa y cómo se envía energía a través de los péndulos. Entre ellos la bobina, obviamente. Bueno, entonces decíamos que la bobina va para adelante, para atrás, nos va a pasar cuando testeamos para la izquierda y para la derecha, y después nos va a pasar también que hace así, despacito, pero, o sea, vos dejás la mano quieta y ella es como que pega unos saltitos. Nos va a pasar que gira antihorario, ahí se ve al revés, pero gira antihorario, y nos va a pasar también que gira horario. Todas esas cosas nos sucede cuando usamos la bobina. Y va a pasar también que según la persona que lo use, va a tener una respuesta y otra respuesta. Para una hay personas que en el sentido armónico le gira en contra de la aguja del reloj y hay personas que en el sentido armónico, cuando quedó armónico, le gira para el otro lado. Y lo mismo sucede con lo otro.
Pero vamos a hablar en lo que es el testeo en términos genéricos, tomar parámetros de referencia. Pero la energía siempre está en interacción, trabaja de manera reactiva. Es decir, que la bobina lo que está haciendo es captando esa energía, captando la energía cósmica que va ingresando al planeta y que lo hace desde el núcleo de la esfera del planeta, siempre va hacia el centro. Porque nosotros tenemos el magma, que es hierro fundido a muy alta temperatura y muy alta presión. Entonces está en estado líquido y eso es como el alternador del auto, como el dínamo, que en ese movimiento genera, igual que el Sol central, genera la energía en nuestro planeta. En resonancia cuántica tenemos la misma energía y se produce una comunicación entre esa generación de energía de nuestro núcleo planetario con el núcleo de los sistemas solares que generan su propia energía. Por eso hay tanta interacción interplanetaria. Por eso es que según la fecha cuando uno nació, según la experiencia que uno tuvo, y está no predeterminada, hay incidencia planetaria según la fecha, según el posicionamiento, si estaban alineados, si había más interacción, menos interacción. Bueno, todo eso va haciendo que nosotros hayamos elegido en base a experiencias de otras vidas, en base a experiencias en otros planos, porque cuando nosotros entramos a la experiencia planetaria en la Tierra, decidimos ingresar en esa partícula fotónica y empezamos a experimentar en los planos astrales, que cuando se llega a la iluminación, a la realización, que a eso se refería Jesús con la resurrección, uno logra un estado vibracional sutil que nos permite salir de la experiencia planetaria reencarnando. Una vez que hemos logrado ese nivel de realización, podríamos llamarla espiritual, ya salimos y podemos experimentar en otras dimensiones, como se llama angélicas, las desconocemos, pero son extraplanetarias. Nosotros cuando estamos aquí vamos experimentando y como quien diría, haciendo esa experiencia y según el nivel en que quedamos, en la próxima vida volvemos a experimentar y en la medida en que vamos adquiriendo experiencia, vamos elevando nuestra frecuencia, nuestra longitud de onda de situaciones positivas y negativas, como diría, cosas con intenciones y cosas con ofrendas, y así vamos, a medida que ese rango se va estabilizando, va subiendo la frecuencia y nosotros vamos encontrando una longitud de onda que, igual que sucede en la tecnología, que nos permite conectarnos, reconectarnos a la esencia divina. En eso, cuando tenemos una antena, cuando tenemos un péndulo, ¿qué pasa con el péndulo? Nosotros, si nos pudiéramos colgar de arriba, y no apoyáramos los pies, estaríamos perfectamente alineados. Y no sé si un día no se nos ocurre colgarnos y dormir colgado, ¿verdad? Es imposible. Es una broma, obviamente, pero es la mejor forma de estar alineado y la mejor forma de que la energía técnicamente pueda fluir a través de uno, porque ahí, por la atracción de gravedad, quedamos perfectamente alineados al núcleo de la Tierra. Y ese movimiento que hace lo que está suspendido desde arriba, sin que si estuviera apoyado ya no es lo mismo, pero al estar suspendido desde arriba, tiene un efecto de alineación, que es lo que en las meditaciones y eso, porque ¿qué hacemos en las meditaciones? Cuando estamos en esa experiencia de decir, uy, qué lindo, ¿sí? Hacemos ensayos, ¿verdad? Somos como locutores que probamos un poquito sin radio, ¿verdad? Y llega el momento que el locutor tiene la radio para que ese mensaje recibido se pueda transmitir. Entonces, esa energía que va ingresando a nuestro sistema
puede distribuirse. Nosotros en un punto podemos distribuir, entregar, compartir, distribuir esa energía sagrada. Lógicamente que para poder transmitirla requiere de un orden de equilibrio. ¿Qué es lo que la bobina hace? Capta, como decíamos, el núcleo de la Tierra, decíamos que la energía ingresa, entonces cuando encuentra el devanado de los 7 planos, cuando encuentra el núcleo alineado y apuntando hacia el centro de la Tierra, directamente produce una captación armónica de los neutrinos del plasma y entra en interacción con la energía sutil, que es la que después, que es la que regula la materia. La energía sutil es lo que regula el estado de la materia. Es como es sólido, líquido, gaseoso, gaseoso, sólido, líquido. Es decir, el plasma está por arriba del gaseoso y es el que permite que se puedan plasmar, como bien dice plasmar, que el plasma, que la energía de plasma convierta en realidad lo sagrado. Eso, lo cósmico, el polvo de las estrellas, eso es lo que hacemos. Entonces, al tener este orden, este circuito que nos permite captar la energía, mover el tiempo de la energía en la tercera dimensión, porque si bien se produce un flujo recto y lineal por el núcleo, a su vez en el entorno produce una alteración del movimiento de la energía en el tiempo. Entonces, esa fluctuación, hola Luna, ¿cómo estás? Bienvenida. Esa fluctuación estática de la energía se pone en interacción comparativa, modula, cuando nosotros la estamos dirigiendo por el efecto cuántico, el observador transforma lo observado. Cuando yo estoy observando conmigo mismo u otra persona sobre mi persona, ¿qué está haciendo? Está interactuando entre esa energía y mis vórtices energéticos. ¿Y hacia dónde la está dirigiendo? ¿Se entiende? Es cierto que uno dice, claro, según quién lo agarre, quién la esté usando, se mueve de una manera y se mueve de otra. Sucede eso. ¿Por qué? Porque produce la armonización por modulación. Capta, modula y armoniza. Y lógicamente, según el lugar, según la persona, se mueve de una manera u otra. En términos generales, hay situaciones en que el exceso de energía o la obstrucción de energía producen el desequilibrio. Nosotros, como veníamos acostumbrados de la teorización, a ver, ¿es lindo o es feo? ¿Es bueno o es malo? ¿Arriba o abajo? ¿No es cierto? O sea, la dualidad. Veníamos acostumbrados, es hemisferio izquierdo por un lado, hemisferio derecho por el otro. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, claro, ¿es bueno o es malo? Entonces, estamos en un momento, en una etapa, en una época, donde ese pasado ya no existe. O sea, lo podemos recordar, podemos tratar de revivirlo, lógico, pero no existe. ¿Se entiende? Es un momento maravilloso desde ese punto de vista, desde esa vivencia, desde esa vivencia. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, como veníamos diciendo, esa energía interactúa. Y lo que a nosotros nos afecta, nos hace ruido, nos incomoda, en un principio, porque después termina en una patología. O estamos en un punto donde ya tenemos una patología, tenemos un problema. A ver, Ivana, me pasa que si me la paso seguido termino con dolor en el cuerpo. ¿Puede ser que se empiece a desprender cosas dormidas? Puede ser. Puede ser. Cuando trabajamos con nosotros, lo que hacemos es un efecto
armónico. Donde hay sufrimiento y hay dolor es por resistencia. Nosotros, si tenemos un síntoma y le resistimos, es decir, algo cambió, la célula manda la información, los nervios informan y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, de forma automática, a veces inconsciente, pero también puede ser consciente y también ahora a nivel energético, podemos interactuar para aliviar la circunstancia, comprendiendo de que no está en riesgo la vida, no es grave, ¿se entiende? Y si es grave, preocuparme. Entonces, cuando ese equilibrio empieza a manifestarse y la energía empieza a moverla, es importante que uno fluya. Y en ese fluir, despreocuparnos. Porque en muchos casos pasa que estamos tan apegados a lo denso, a la problemática. Un ejemplo que siempre nos resuena, ¿verdad? Es como cuando la persona dice, ay, estoy enamorada pero me maltrata. Entonces, digamos, y después viene otra persona, ¿verdad? Situación de pareja. Sí, no estoy enamorada de él. ¿Y por qué no está? Y es muy bonito todo, pero no estoy enamorada. ¿Se entiende? A veces nos pasa así. Venimos con un letargo, con una inercia, que cuando no nos están metiendo ruido, no nos maltratan, es como que no nos quieren, como que nos ignoran. En cambio, cuando nos meten problemas, es que, sí, que yo, que esto, que aquello, que lo otro. Bueno, ahora estoy enamorado, estoy ocupado, mi mente está ocupada, mi pasión está ocupada, tengo ganas de arreglar este problema. Bueno, lo mismo hacemos a nivel sintomatológico. Entonces, es muy importante fluir. Una de las cosas que ya vamos hacia esos movimientos de la bobina y qué pasa. Una de las cosas también que es aconsejable hacer cuando hay un dolor, cuando hay un punto que está manifestando resistencia, es aplicarnos la punta buscando el punto de dolor. A mí a veces me pasa, hace un par de noches me pasó que yo sentía que tenía un agujero acá y que me estaban chupando de ahí arriba. No sé si fue un sueño o qué, la cuestión es que yo inmediatamente tenemos una bobina colgada siempre en los lugares y sobre la cama tengo otro, pero busqué una bobina que tenía medio dormido y me dormí con la bobina acá. Sistemáticamente la situación esa que estaba viviendo pasó y me sentí bien y se selló eso que estaba abierto ahí. Supongo que era algo abierto y que algo lo estaba extrayendo, algo estaba pasando. Pero bueno, de eso, como decíamos, cuanto más teorizamos, más resistimos y más queremos tener una posición, digamos. En esto, en el fluir, uno va experimentando y va permitiendo que la divinidad se manifieste a través mío, que no sea yo siempre el que tenga que estar decidiendo. Y ojo que nos sacamos una mochila inmensa, un peso inmenso nos sacamos de encima. Bueno, si me ayudan un poquito con las preguntas, bien. Estábamos en el punto donde, ¿qué pasa con la energía con la bobina cuando otra persona lo usa? Según la persona que interactúe, la bobina trabaja, pero trabaja en todo el entorno. Una cosa es que yo lo haga sobre mí mismo y otra cosa es que venga otra persona y lo haga. No porque cambie el efecto que produce en mí, sino que la persona, es muy probable que la bobina no solo trabaje conmigo, sino también trabaje con la persona. Salvo que tenga un entrenamiento. Aclaro que esto no afecta en lo más mínimo, así que no te preocupes porque lo usa tu mamá y funciona de otra manera. No te preocupes por eso, en lo más mínimo. Y vale recordar lo siguiente, que el equilibrio se va buscando en la modulación, en la longitud de onda y, como sería, los hercios. La energía positiva y negativa va polarizando hacia un lado y hacia el otro sobre un eje. Va escribiendo
cuanto más densidad hay, esa longitud, si este fuera el punto medio, nosotros, la pasión, podríamos decir, la bronca, esas cosas que por ahí nos superan, tienen un rango, una longitud de onda sobre la media, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y hasta que llega a un punto donde se convierte en una onda sinusoidal, y eso de alejarse menos del equilibrio de la Kundalini, los vórtices energéticos de los 7 planos, de los 7 chakras, cuanto más cerca rotan de este eje, más sube la frecuencia. Entonces, por eso escuchamos, hay que subir la frecuencia, hay que subir el planeta va subiendo la frecuencia porque nosotros vamos, cada uno de los seres humanos va subiendo su frecuencia. Para que esa frecuencia se suba, es necesario que esa oscilación se aleje positivo negativo, se aleje lo menos posible de la media. Eso sería la frecuencia, longitud de onda, y la frecuencia es la cantidad de veces. Volvemos otra vez a lo mismo, cuanto más desbalanceado está la cosa, menos frecuencia tenemos. Cuanto más centrado están los chakras, más frecuencia tenemos. Pero para eso también nos pasa que a través de un trabajo de meditación, un trabajo de visualización, se produce una armonización en el tercer ojo, coronilla, pero a lo mejor hay algún tema en los planos de relación, por ejemplo, laboral, por ejemplo, familiar, por ejemplo, con el entorno, uno dice, ¿por qué tiene que pasar esto? Entonces, tenemos un chakra que está con una longitud de onda amplia y lenta, que podría ser la boca del estómago, esta zona, sería el plexo solar, ¿verdad? Entonces, esa parte está en una frecuencia y esta parte está en otra frecuencia. Entonces, ahí es donde se produce un choque, un quiebre de energía, porque lo tenemos muy sutil y muy denso. Entonces, la bobina lo que hace es trabajar, por ejemplo, en este caso, a este chakra le tiene que bajar un poco la frecuencia a la bobina. Y al chakra de abajo lo tiene que estabilizar, tiene que extraerle la inarmónica, quizás puntos negativos, y después empezar a buscar en esa interacción que los chakras estén armónicos y alineados. Es como podría decir una calibración. Es como cuando nosotros en la hornalla tenemos un pico que está tapado, sale una llama amarilla, la otra sale violeta, la otra que se que se prende. Exactamente lo mismo pasa. Según cómo esté esa frecuencia, esa resonancia, vamos a tener la longitud de onda que va a producir equilibrio o desequilibrio entre los 7 chakras. Ese equilibrio entre los chakras van a generar una vibración de frecuencia sobre mi esfera, sobre mi campo áurico. Entonces, eso es algo que se conoce muy y se explica muy poco, y aparte que si uno lo explica, porque yo tampoco lo entiendo, pero lo veo, esa es la pequeña diferencia es esa. Es que al verlo, cuando yo no veo el campo áurico, porque o sea, no es que uno chismosea qué está pasando adentro, sino que uno, por eso trabajamos, los que trabajamos, generalmente los que trabajamos con este tipo de cosas, es porque vamos viendo qué es lo que pasa con la energía. Entonces, al verlo, al percibirlo, generamos elementos, se generan elementos que permiten esa armonía. Entonces, hay puntos donde están, y hay personas que son muy intelectuales, por ejemplo, y tienen muy desarrollado el tercer ojo y la percepción, pero por otro lado, a nivel emocional están quebrados, entonces tienen problemas a la altura del timo, a la altura de laringe, con la respiración, porque no pueden interactuar. Entonces uno entiende mucho, pero puede aplicar poco. ¿Se entiende? Entonces, con la bobina va interactuando y va buscando ese equilibrio para que va regulando
frecuencia, la longitud de onda, para que la frecuencia se estabilice y de esa manera nosotros tengamos una vibración armónica. Esa vibración armónica también está interconectada con los planetas, está conectado con los sistemas, está conectado con el universo, con el cosmos. Por eso es energía cuántica, porque cuando nosotros dejamos de estar aislados, cuando dejamos de vivir adentro de nuestra reja, preocupados y ocupándonos de mantener un equilibrio en nuestra celda, en nuestra cárcel, llega un punto donde comprendemos que la vida es mucho más y empezamos a abrirle a poquito la puerta y ahí empiezan a interactuar un montón de cosas. En este momento, en esta vida que estamos... Hola Claudia, no sé si te saludé y no sé si recién te incorporaste. ¿Cómo estás? Bien, entonces, a ver, me perdí un comentario. A ver acá, vamos con Angélica. Entonces nosotros también somos... Claro, la bobina está basada en una afinación fina de nuestra energía y de nuestra kundalini. Porque cuando nosotros hablamos de la kundalini, hablamos de que la energía pueda moverse por el centro, por el núcleo, por el hilo que tenemos en el medio. Que la energía pueda tener un equilibrio armónico y que no haya un desfasaje frecuencial. Al hacer eso, nosotros nos convertimos, cuando estamos en equilibrio, en la super bobina, la super vibración, en la super frecuencia. De ahí viene cuando fabrico la primera bobina, bueno, inmediatamente dije, bueno, vamos a tener que, vino como el mensaje así que resonó, ¿verdad? Vamos a tener que darle un nombre un poco tecnológico. Entonces, no solamente estamos hablando de la meditación, de la interacción de nosotros con la expansión de la conciencia, sino también de un soporte tecnológico que nos permita establecer ese campo vibratorio. Y nosotros venimos de historias biológicas muy, muy densas para la oportunidad que nos está dando ahora el sistema, el planeta, la galaxia, sobre todo en un momento como este, que bueno, el sol ha salido para todos. A determinada diferente, a ver, dice, ¿me equivoco? O a determinada distancia estratégica en diferentes barrios, nuestra aura entra en movimiento, se unen y uno puede armar una gran bobina energética que limpia la ciudad y a su vez el país. Genial. Bueno, Claudia, genial. Bueno, bien, acá vamos a, si les parece interesante, vamos a desarrollar lo que Angélica, lo que podríamos llamar un concepto. Nosotros no tenemos nada que hacer para que las cosas cambien. No tenemos que hacer nada para que las cosas cambien. Y tenemos que hacer todo para que a través nuestro la realidad se transforme. Pero justamente la inacción nuestra, la inacción en conexión, no la inacción porque no sé qué hacer, ni a dónde voy, ni dónde estoy, no, la inacción mía, mi inacción y conexión donde voy estableciendo el campo de resonancia, va generando, como bien lo explicás vos, Angélica, lo hace como consecuencia. Ese es el enfoque que vos le diste, ¿verdad? Entonces, claro, como consecuencia, uno empieza a vibrar armónicamente y evidentemente eso produce una transformación. Exactamente así funciona. Exactamente eso es lo que hacemos con la bobina, porque lo amplificamos y lo exponemos para que esté a disposición, no con un objetivo, porque ahí ahí la derrapamos, cuando para que sea tal cosa, para que sea tal otra, pero no, para que sea lo que tenga que ser. ¿O acaso no está la divinidad? ¿O acaso el mundo no funciona o no funciona? El sistema, el universo funciona, esté yo o no esté yo. Yo me muero en un ratito y todo sigue igual.
¿Se entiende? Entonces, esa confianza que ni siquiera se trata de que nosotros estemos diciendo, ah, sí, por esto o por algo. Sabemos que es así. Entonces, alivianar la carga, establecer esa armonía y se da de manera innata. Por eso también me toca cuando compartimos con muchos medios. Hola Patricia, ¿cómo estás? Genial. Ah, bueno, sí. Vamos a quedar todos los sábados, por ahí mensajito va, mensajito viene por el Facebook. Bueno, 19 horas, 20 horas, todos los sábados hacemos una transmisión. Entonces, y por este medio que es más dinámico para todos, porque cuando hice videoconferencias a través de Zoom y de otras, la mayoría no entiende, no sabe, tiene que instalar, no tiene espacio en el celular, etcétera. Entonces, vamos por acá que andamos bien. Y ustedes me escriben y yo, una por una, y es lo mismo que las videoconferencias. Sobre todo en el sentido práctico para todos. Entonces, claro, todo esto nos va abriendo a un espacio, nos va conectando en un espacio de resonancia armónica. Y ahí es que, lógico, ya la puerta de entrada de la casa va con llave, la casa tiene alarma, pero se da de manera automática y sistemática. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Se da de manera automática y sistemática. Y ahí, porque en ese estado de conexión, porque a veces también nos referimos a una frasecita que repetimos mucho, tomar conciencia. Es decir, establecer un nuevo esquema de parámetros más cool, más donde, bueno, la coherencia es esto, es aquello, es lo otro, ¿no? La fluidez en el estado de conexión, en esta resonancia, se encarga de que todo se vaya acomodando y nos va a sorprender segundo a segundo la gran capacidad que había sido, que no era que tengo yo, que puede manifestarse a través mío, del punto de vista de la salud, de la comunicación, de la economía, de que las cosas anden bien, de que yo esté tranquilo, de que los hijos anden mejor, que andan mejor de salud, que andan menos preocupados, que les va mejor, le ofrecen trabajo por acá, por allá. ¿Por qué? Porque dejé de ser yo, y acá va un concepto, si divago y me pierdo, por favor, ayúdenme, acá va un concepto, que Lucifer no es quien trató de ser como Dios, no es quien trató de que Dios estuviera en él, es quien se creyó Dios. Y ahí parece lo mismo, pero hay una diferencia radical. Y es común que nosotros nos creamos Dios. Es decir, porque yo hago esto y hago aquello, esto funciona. Sí, yo hago esto y aquello en resonancia para que funcione. Después veremos qué pasa. Esa es la parte que a mí me toca, obviamente, ¿no? O sea, si también no estamos hablando de estar en un estado donde esperemos que todo suceda. No, al contrario. Esa energía se distribuye, se comparte, no es mía, pasa a través mío. Y eso mismo va haciendo obra milagros por donde uno anda, pero no soy yo, no sos vos, no es el otro, es que la divinidad, la energía cósmica puede manifestarse, porque encontró a Gabriela, encontró a Juan, encontró a Carla, encontró seres que dejan que esa gran energía entre en resonancia y se pueda aplicar en el planeta, en su realidad, en la realidad de los demás. Y encima, cuando ve que las cosas mejoran, no se pone. Entonces, mejora, no se pone. Y dice, porque yo lo dije, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que con eso veníamos lidiando miles de años? Entonces, este es un punto maravilloso. Bien, vamos a ver, dice Darío, ¿qué tiempo dura la alineación de los chakras cuando pasás la bobina en un paciente?
Hay pacientes que les dura 3 meses y hay pacientes que les dura 5 minutos. Y acá voy a contar un caso de una persona que en Capital Federal, en CEA, llegó en silla de ruedas y como ese un montón de ejemplos más. Me pasó de personas que llegan muy mal, se le hace la sesión, ustedes le hacen la sesión y la persona se siente maravillosa. Y pasan 5 minutos y otra vez vuelve a estar igual. Porque también depende del apego, depende de la fe que tiene en su propio pasado. Ese apego al pasado es el que determina que esa armonía no pueda conectar con él y que conecte por unos minutos o eso produzca un verdadero acepte, genere, produzca un cambio en su resonancia y su vida se transforme. Que es lo que nos ha pasado a la mayoría. Cuando vos venís que siempre tenés... Yo tenía problemas no podía levantar, por ejemplo, una valija. Yo no podía cambiar la rueda del auto. Y eso desde los 20 años. No y trabajaba y vivía haciendo trabajo. Y siempre tenía que tener un secretario al lado que me subiera la cosa, me bajara la cosa. Realmente era... Y cuando logro conectar a través de la energía, a través de la geometría sagrada, a través de la bobina, y siento que eso se va, digo, acá está, claro. Que mi papá, que mi abuelo, que yo vengo, que me pasó, que cuando me dijeron que era leche, que cuando mi mamá me retó, cuando me caí de arriba del muro, que... Claro, si yo mismo estaba con esa fe, yo tenía esa identidad aférrima, y bueno, cuando uno en ese instante de, podríamos decirle, de interacción, de iluminación, pero bueno, yo creo que cambia la vibración, uno se da cuenta y te das cuenta dónde era que vos estabas metiendo el dedo y por eso te dolía siempre. Entonces dejas de meter el dedo ahí y deja de dolerte. Es así de simple. Son cosas que directamente fluyen y desaparecen. Pero está la persona que en el momento que se siente bien, festeja y al ratito, como decíamos hoy, el drama pasional, ¿verdad? Sí, pero yo estoy enamorada de él y siempre me maltrata y ella me contesta mal y busca que cuando hago algo ya enseguida lo toma, me psicopatea. Y después la misma persona cambia de relación y dice, sí, no, re buenita, pero no sé, no siento nada. ¿Se entiende? Eso es lo que nos pasa mucho. Entonces, de ahí es que va a depender que la persona eh, se armonice, quede en un estado armónico, o que sistemáticamente vuelva. Pero ya no es lo mismo, ¿eh? Porque la persona que recibió esa chispa de energía a través del trabajo que uno hace, ya sabe. Esa persona sabe. Después lo puede ignorar, hasta puede negarlo, pero lo sabe. Ya no es lo mismo. Entonces el trabajo está hecho y nosotros somos medios en ese nivel armónico, en esa armonía, y la bobina interactúa como tiene que interactuar en cada persona. Y cada persona hace lo que quiere. Se puede desvincular del karma sistemáticamente o puede, digamos, aunque el karma no esté, puede llorar. Y es muy común que eso pase, ¿eh? Es muy común y es muy común que yo me vea a sí mismo cada tanto tratando de revivir situaciones totalmente absurdas, que estuvieron en una inercia, en una curvatura y que a través del tiempo y a través de la energía, la incidencia planetaria permite que eso vuelva o que surjan cosas nuevas. Es todo un universo, un compendio. Pero no se trata acá de hacer un mapa sin fluir. No se trata de hacer un esquema de funcionamiento para tratar de decir, bueno, ahora ya sé cómo tengo que vivir. No, la vida es fluir y resonar. Y en eso
vamos dejando que se manifieste a través de cada uno de nosotros y la magia está. Y suceden los milagros, así de sencillo. Y a través de estos parámetros, de esta resonancia energética que hace que ahora el jueves vamos a hacer un programa en Canal Mantra, voy a explicar bien cómo trabaja con la energía el péndulo. Lo voy a preparar bien para poder ser objetivo, porque no es que uno no tenga conexión, sino que a veces me voy mucho por las ramas y soy poco objetivo. Pero lo voy a hacer bien objetivo para que los conceptos del sentido común se puedan transmitir. Y habíamos dicho que sí, hay veces que la bobina necesita girar en sentido antihorario, porque está muy positivo, porque está muy acelerado, porque esa longitud de onda donde vamos oscilando desde el punto medio es muy amplio, entonces no puede elevar la frecuencia y sin embargo a lo mejor tenemos otro chakra que está con una frecuencia elevada porque al alejarse hacia lo negativo y hacia lo positivo del punto medio es cada vez menor, sube la frecuencia mientras el otro se mantiene en una longitud de onda densa. Entonces la bobina lo que hace es frena un poquito acá, acelera un poquito allá, absorbe un poco acá, lo levanta, lo baja un poco acá, entonces va acomodando todos los chakras para que ese equilibrio, esa resonancia se armonice y el campo vibracional de nuestro aura entre en un estado vibratorio acorde, armónico. Bien, y decíamos al principio, estábamos hablando, ya está por ser la hora, así que en un ratito vamos a ir resumiendo y espero que les haya resultado productivo, que ese es el objetivo, no es que estemos entretenidos, ni que alguien diga algo. Bueno, a mí en este caso me toca hacer el vivo, pero el objetivo es que cada uno de nosotros, inclusive yo, en este estado de resonancia, pueda tomar lo que favorece a nuestra acción. Cuando la bobina se mueve antihorario y horario, está armonizando. Pero hay un dato no menor. Cuando la bobina hace esto, despacito pero pega como saltitos, está indicando que ahí hay un problema. Cuando detectamos eso hay que prestar atención, porque es probable armonizar, hacer los siete chakras de arriba para abajo, pero abramos los ojos, porque es probable que se necesite una intervención más física, no solamente energética, cuando se repiten 2 o 3 veces ese problema. Entonces nos ha pasado a muchos que cuando la bobina hizo eso y fue a consultar a la medicina convencional, encontraron que sí, que tenía ya un daño celular que había que intervenirlo. A veces es con un tratamiento, a veces es como sea, pero está marcando, la bobina está marcando que hay un problema. También nos va a pasar que en algunas circunstancias nos va a pasar que la bobina se mantiene linealmente, se mueve linealmente. Entonces, a veces la persona se resiste, no quiere que sea, no quiere que sea armonizada. Hay personas que te dicen sí todo, pero te ofrecen cierta resistencia. Entonces, la bobina lo que está haciendo es como pidiendo permiso, es decir, hay una incomunicación intencional por parte de la energía de la persona, por parte de el chakra de la persona. Y en términos generales podemos resumir que cuando salta es grave y que cuando se mantiene en sentido antihorario, según las manos de cada uno de ustedes, porque hay personas que gira para un lado o gira para el otro según cuando está armónico o inarmónico. Y en algunos casos uno dice, y sí, pero yo cómo sé
cómo se comporta conmigo, que es más o menos estable, no es que cambia de un día para otro. Muy sencillo, tomemos algo que sabemos que está armónico y evaluémoslo. Entonces, para testear, uno toma algo que sabe que está armónico, ¿m? Y lo mide. Entonces, un ejemplo. Tenía una perrita que tenía un tumor al principio y usé con ella, comprendí, aparte nosotros que lo usamos diariamente enseguida nos damos cuenta, porque a mí me duele la cabeza, por ejemplo, o tengo un problema, o me duele la rodilla y voy sobre el lugar e inmediatamente me está marcando el bloqueo, o sea que sabemos. Y también pasa a veces, vuelvo a decir, que cuando gira en sentido antihorario hace una reducción, hace una extracción de energía y permite levantar lo que está ahí resistiendo. Porque a veces es energía negra, energía densa, que se convierte en eso porque densifica negativa. Y densifica cuando la longitud de onda entre los polos, el balanceo, el desbalanceo, es muy amplio. Entonces, ahí es donde se asienta la energía que nos afecta a nosotros y que afecta a cualquier cosa que está inarmónica, ¿verdad? Me decía, quería que me cuentes más de los neutrinos. Los neutrinos es la energía, le han llamado así porque sería energía neutra, cósmica neutra, y en el 2015 le dieron el premio Nobel a un canadiense y a un japonés que demostraron que la energía fotónica de neutrinos tienen masa, es decir, que existe, que no es solamente una teoría. Igualmente, todos esos conceptos fantasiosos de la física cuántica, de la energía cuántica, de los universos paralelos, del observador transforma lo observado, todo se fue demostrando. El Big Bang, los agujeros negros, el vacío, todo se fue demostrando empíricamente. Y los neutrinos son esa energía sutil que atraviesa, que viaja y atraviesa nuestro planeta, llega hasta el núcleo y vuelve a salir, salvo que encuentre resonancia. Hay determinadas geometrías, como ser la bobina, como ser las pirámides, como ser los triángulos, como ser los tetraedros, y como ser personas que están armónicas, que esa energía neutra cobra resonancia en su entorno, en su núcleo y en su entorno. Pero bueno, evidentemente se tienen que dar determinadas condiciones. En este caso, a través de la física armónica, nosotros podemos captarlo y podemos aplicarlo. Cuando lo captamos, esa energía neutra, energía de neutrinos, energía sagrada, se convierte en plasma. El plasma es la energía que puede aplicarse sobre los campos etéricos, sobre lo que reina en nuestra experiencia, en nuestras dimensiones, el éter. Entonces el plasma es produciría como una especie de ionización, es decir, que las moléculas que componen el espacio etérico empiezan a sufrir, a compartir, a vivir transmutaciones. Es medio complicado, no sé cómo explicarlo de manera didáctica, pero produce una transformación y esa transformación es benéfica. De hecho, se les llamaron neutrinos porque pueden acoplarse a partículas, a células que establecen un campo de resonancia, establecido el campo de resonancia, pueden regenerarla. Por eso los milagros, por eso una persona que un médico dice, no, en estudio se hacen, la junta médica que termina diciendo, no hay expectativas de vida. Y de repente algo cambia y la persona se salvó, un milagro. Ahí está, ahí podría estar una de las
explicaciones de lo que es un milagro y de lo que sucede. Cuando se da la captación, la persona deja de ofrecer resistencia. De ahí hay otro tema también, porque en base a la energía tiene que ver cosas cuando uno reincide en el pasado, a través que uno busca el pasado,